Buenos dias, right? So let me say that again. I am a lover of unity, so when I say buenos dias, let's say it together. Buenos dias. So, me llamo Miguel Angelo Robertson. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. Yo hablo español un poquito, pero, yo necesito practicar más. Pero hoy, yo tengo y voy hablando inglés, ¿ok? Seguro. Okay. So I want to first and foremost give thanks to not only Karen and Lucia and Maria and her whole staff, who to me are the epitome of hospitality, to Sophia, who I utterly love, and the entire Aliados. I also want to thank who I utterly loved going to her class, her seminar, Professor Elaine. I don't remember her last name. Chavez, who allowed me to come into the space and gave me room to begin to talk about a community that not only am I dearly a part of, but dearly love. And so I thank you, Karen, first and foremost for a couple of things, because I'm extremely long-winded. And in that, you did a couple of things that I don't have to do. One is that you talked about Ultra Red. I am a member of Ultra Red, and Karen is dead on about what Ultra Red does. I mean, Ultra Red, one of the things I will say is that Ultra Red it comes out of sort of the militant mobilization of particularly gay and lesbian men in response to the AIDS crisis called ACT UP. And two artists, Don Wright and his partner, created sort of this movement. They were artists in relationship to a slogan that ACT UP created during the sort of neoliberal political agenda of Ronald Reagan. And so Ronald Reagan was silenced against AIDS, never spoke out against AIDS, and so ACT UP created a slogan called Silence Equals Death. And so Ultra Red said if silence equals death, then sound is a possibility of liberation. And Ultra Red has 6 projects. We have 2 in Los Angeles, working on immigration issues, migration issues, housing issues. 2 in London, working on gentrification issues. 1 in Berlin, and 1 in New York City that I and my great friend and colleague Robert Simber are a part of. But I'm also a graduate twice. I'm not saying that to be boastful, but I'm going to tell you why I'm saying it. I'm a graduate twice of Union Theological Seminary in New York City. So Union has a long history of doing social justice work theologically. And I say that because I am the scholar in residence for the Center for Race and Religion and Economic Democracy, in which my good colleague and friend, who I call my sister friend, Charlene Sinclair, Black feminist, created the Institute in many ways to merge this conversation around the theological, and the political, right? And so she's doing her dissertation on mass incarceration as a theological imperative. So I wanted to bring that up because she would kill me if I did not. So why are we here, right? And so one of the things I want to invoice is this notion when we talk about gender justice, right? The disposable body. And even in what I call resistant discourses, even in resistant mobilization, there is hegemony. So how do we remember? How do we remember the women in particular? How do we lift up the voices of women in this moment and in this time? So one of the things that we often do in the African American culture is give honor. So I want to first and foremost give honor to the women of Mexico. Somebody ought to clap their hands for the women of Mexico. We ought to give a big round of applause for the women of Mexico. For the mothers and the grandmothers, the activists and the artists, and the scholars who put their lives on the very line. We can never forget the women. Those who've been murdered and slain and kidnapped. The ancestors who we call to be part of this conversation in this room, because this is a difficult time in Mexico. And one of my favorite quotes that I speak is often by this guy named Bob Raskin, who was an ACT UP activist who said, when the living can speak no more, the dead may speak for us. How do we radically listen? So I want to
sort of emphasize that as the way that I write, and particularly the way that I write, I am not one of those people who is very good at sort of writing this text. I am a believer, I'm a lover of what I call streams of consciousness. So I'm going to mention some folk, I'm going to try to tie some folk together, some theoretical frameworks. I'm going to do this through what I call the discourse of black women. Black feminists, black womanists, and black trans womanist feminist discourse. Why am I doing that? I think that there's something happening in Mexico with African Americans. There is this transnational discourse, symbiotic conversation that is happening. It's not accidental that in 1968, at the same moment, those young people were murdered. The notion of two black athletes threw their hands up in solidarity, talk about black nationalism. That's not accidental. It's not accidental that at this moment in time, in the crisis of Mexico, that in America we are dealing with sort of state violence against black people. That's not accidental. The disposable body. There's a black feminist named Kathy Cohen who coined a term called the boundaries of blackness, who are worthy to be saved. And one of the things that she talks about in the midst of the AIDS epidemic is that black women, and particularly black gay men, within the black community, there was a political decision to not save black women and black gay men. They were not worthy to be saved, even in resistant discourses that hegemonize the disposable body. But one of my favorite feminists, black feminist, is Angela Davis. So I want to read a couple of quotes by Angela Davis to lead us in this conversation. It's a woman named Joy James, black feminist, who writes in Angela Davis Reader. And she says in her memoir, Angela Davis evokes Janus, the Roman god of doors of beginning, depicted with two visages facing like portals in opposite directions. Janus serves as a metaphor for the past and future directions of David's political and intellectual life. The past manifests in the violent repression of blacks in the United States. The future rejects the possibility of internationalist movement for a socialist, feminist, non-racialist democracy. This is that moment in time. There's a black Harlem Renaissance writer named Zora Neale Hurston that says, black women are the mules of the earth, that they have been trampled on over and over and over again. And I suggest that if black women are the mules of the earth, then black trans women have been lodged somewhere between Howard Thurman's notion of the disinherited and Frantz Fanon's notion of the wretch of the earth, and still they make a way out of no way, these disposable bodies. Dr. Katie Cannon and Emily Towns, who are some of the founders of womanist theology out of Union Theological Seminary, in many ways who pushes against feminist theology in terms of talking about the notion that black women's lives matter, and that first and foremost in this theological discourse. And one of the things that she says is, she coins a term called the epistemological sea of forgetfulness. That the powers of principality desire the need for us to forget, to produce knowledge, to forget. Because in the forgetting, there is a recreation of systems of oppression, particularly impacting women. Where Emily Towns says that memory is an emancipatory praxis. How do we remember women? Ebony Marshall Turner, who's the director of Black Church Studies at Duke University, talks about in her presentation at Morehouse College the notion of survival. She asserts that what does it mean for black women to survive when the objective or the project was for them not to survive? It is the political and theological imperative to say that I will survive. Black feminist Kimberly Crenshaw coins a term called intersectionality. And intersectionality really has its roots in late 60s black feminist notion of jeopardy, and expanded through the 70s of double jeopardy, and through the 80s of triple jeopardy, looking at race and class and gender.
Melvin Marshall Terman expands it and looks at race, class, and gender and sexuality in a way for us to do this work around disposable bodies regarding women. Monica Coleman, who's a womanist, Claremont Theological Seminary, insists that if we're going to do this work in this moment in time, that we have to be engaged in a postmodern womanist notion. That through postmodern womanists, we can be engaged in conversation with trans women. Tyra A. Ross, aka Dominique Jackson, wrote a book called The Transsexual from Tobago. Black trans feminist, womanist. And one of the things that she does in this book, she memorializes 5,000 trans women who've been murdered since 1999. How do we remember the women? One of the ways we're going to remember today is through this protocol. In this way that we're inviting this space to engage in what we call radical, deep listening. I want to end with 3 quotes by one of my favorite Black radical feminists, Audre Lorde. And she says, quote, "Institutionalized rejection of difference is an absolute necessity in a profit economy, which needs outsiders as a surplus people. As members of such an economy, we have all been programmed to respond to the human difference between us with fear and loathing, and to handle that difference in one of 3 ways: ignore it, and if that's not possible, copy it if we think it is dominant, or destroy it if we think it is subordinate. But we have no patterns for relating across our human differences as equals. As a result, those differences have been misnamed and misused in the service of separation and confusion." She also says that those of us who stand outside the circle of this society's definition of acceptable women, those of us who've been forged in the crucibles of differences, those of us who are poor, who are lesbian, who are Black, who are older, know that survival is not an academic skill. It is learning how to stand alone, unpopular, and sometimes reviled, and how to make common cause with those others identified outside the structures in order to find and seek a world in which we can all flourish. It is learning how to take our differences and make them strength. For the master's tool will never dismantle the master's house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master's house as their only source of support. And finally, she says, "The quality of light by which we scrutinize our lives has direct bearing upon the product by which we live, and upon the changes by which we hope to bring through those lives. It is within this light that we form those ideals by which we pursue our magic and make it realize. This is poetry as illumination, for it is through poetry that we give name to those ideals which are our experiences, It is through poetry that we give name to those ideals which are, until the poem, nameless and formless, about to be birthed, about already felt. This distillation of experiences from which true poetry springs, thought as dream bursts concepts, as feelings burst ideas, as knowledge bursts and precedes understanding. As we learn to hear the intimacy of scrutiny and to flourish within it, as we learn to use the products of that scrutiny for power within our living, those fears which rule over our lives and form our silences begin to lose their control over us." The notion of art, just like that, as injustice, has to always be in spaces of interrogation, of hegemony. Both the political, for me, and the theological are intertwined, interdependent, and must resist and against historical and constant confrontations to alienate one from the other. And yet,
They cannot always activate itself in response to crisis, cannot always be the intervention project, but must learn to be pre-contemplative in order to prevent crisis so that those apocalyptic moments never return. And if they so happen to do so, we are equipped. For me, this is the ethical imperative. This is the necessity to keep track of our very humanity, of the humanity of Mexico in this face of terrorism. A memory that is not only agency, but is deeply rooted in integrity. It takes seriously a priori that all lives matter. This is not conjecture, it is the escalation of a theological and a political consciousness. So at this moment, we invite you to sit with us in this moment in time and engage in what we call radical, deep listening. You don't have to clap. Ya, gracias. Hola. Gracias por estar aquí hoy en esta sesión de escucha radical, profunda, como dijo Michael. Lo que vamos a escuchar a continuación forma parte de una investigación en proceso que iniciamos en octubre del año pasado, que consiste en considerar la escucha como una herramienta capaz de movilizar y cuestionar sistemas hegemónicos. Si bien inicialmente nuestra exploración sonora estaba enfocada en el tema que hoy nos convoca a conversar, justicia y género, durante el proceso de trabajo colectivo, las preguntas y reflexiones se fueron inclinando más hacia la crisis política y social que estalló durante esos meses. Partimos de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el sonido de la justicia? ¿Cuál es el sonido que la violencia oculta? ¿Cuál es el sonido de la libertad? ¿Cómo escuchamos a quienes están ausentes? Ahora lo que vamos a hacer es escuchar 6 objetos sonoros de 2 minutos de duración. Después de que escuchen cada uno de estos objetos, les vamos a pedir que por favor se acerquen a la mesa que esté más próxima a ustedes y que escriban, ya sea sobre la mesa, tiene un papel que lo envuelve, o que agarren una de las hojas blancas que están también sobre la mesa y que en ellas escriban contestando las siguientes preguntas. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Otra manera de responder a estas preguntas también es tomando un micrófono y contestando. Las preguntas son: ¿qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Para cada uno de los objetos sonoros para contestar tendremos 1 minuto. Después tendremos una intervención por los participantes de este estudio CITAC y vamos a acabar con un espacio de diálogo, de conversación para compartir. Objeto sonoro 1.
escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Objeto sonoro 2. Sucedió como tiempos antes, pero ahorita ya no. Esto mismo lo tendríamos que haber hecho hace muchos años, las mujeres, y creo que esto es como una llamada de atención de que no podemos permitir nada. Sucedió como tiempos antes, pero ahorita ya no. La lucha apenas empieza. Señor presidente, aquí estoy como madre de familia, una madre más de un hijo desaparecido. Es justo que nos den a nosotros lo que ya por derecho deberíamos tener. Como la misma palabra es ser justo, tener todo lo que nos pertenece, sin que nos quiten. La justicia significa la paz, la libertad y la recuperación de nuestro territorio, tanto geográfico como emocional, físico. Sí, en ese tiempo que haya en verdad justicia. Justicia es el poder que tiene un pueblo. El respuesta legal equivale a darle a cada quien lo que se merece, pero en estos momentos no hay justicia. Bueno, no está. Desde que tengo uso de razón, no ha habido justicia. Yo soy la madre de uno de los niños que están ahora desaparecidos y no vamos a permitir más asesinatos, más desaparecidos, porque no son nada más nuestros hijos, son miles en este país. Las coberturas que transforman el mundo son creadas por el trabajo cotidiano, lento, continuo, y que les permite polarizarse. La transformación real no será un cambio de gobierno, sino de una relación. Una donde la mujer no sea humillada, el indígena despreciado, el joven desaparecido, el diferente satanizado, la niñez vuelta a una mercancía, la vejez agrupada. Una donde el terror y la muerte reinen. México, a 15 días del mes de noviembre del 2014, en el año 20 del inicio de la guerra contra el olvido. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Objeto sonoro 3.
¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Objeto sonoro 4. Hoy en el Memorial 68 nos tienen como heroínas y como héroes, pero no queremos eso, nosotros queremos justicia y pedimos ni perdón ni olvido. ¿Por qué yo vengo a dar mi testimonio con jóvenes? Porque siento que ustedes son lo vital de este país, que aunque ahora existen los ninis, mi trabajo, mi estudio, no es porque ustedes quieran ser ninis, es porque el gobierno lo permite. Porque en lugar de estarse gastando el dinero millonariamente en campañas electorales y en campañas de otro tipo y combatiendo una guerra que no quisimos, deberían de darles a los jóvenes toda la oportunidad del estudio, la oportunidad del trabajo. Uno se ha peleado con otro, entonces el amigo de uno le ha pegado al otro. Una de esas peleas de 3 a 4. Entonces el director llama a la policía. La policía llega en gran despliegue de camiones. 26 camiones, un despliegue completamente desproporcionado para el número de muchachos que se peleaban. De los 26 camiones, solo 2 o 3 se detuvieron en el lugar de la pelea. Los demás se fueron a la manifestación, que en aquellos momentos se estaba desarrollando en otro extremo de la ciudad. Los policías cayeron sobre los estudiantes y empezaron a repartir leña. El movimiento estudiantil comenzó a raíz de este incidente. A raíz de esto, los estudiantes empezaron sus manifestaciones de protesta y a cada protesta seguía la represión. Estuve 2 años junto con una compañera muy reconocida en el movimiento estudiantil del 68. Las dos somos conocidas como la Tita y la Nacha. ¿Por qué? La Nacha no es un despreciativo como en México mucho lo ven, las Nachas, no. Yo soy Nacha 68. A nosotros las autoridades nos pusieron la como un alias, como si fuéramos delincuentes. Hubo 200 y tantos hombres presos en Lecumberri y 2 mujeres estudiantes universitarias en la cárcel de mujeres. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Objeto sonoro 5. Soy integrante de esa normal de Ayotzinapa, alumno de primer año de la licenciatura en educación primaria. Pero 2014 también fue un año muy difícil para mí. La violencia del crimen organizado nuevamente golpeó al país. Avanzamos de una cuadra y media, nos toparon 2 patrullas de la policía municipal de la ciudad de Tijuana. Sentimos dolor, indignación y coraje. Inmediatamente pues empezaron a dispararnos. Sentimos dolor, indignación y coraje. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. En todo tiene un límite. Las Olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena Olimpiada.
para el presidente de la República era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. En días recientes y justamente cuando emprendía la gira de trabajo, surgieron señalamientos sobre una propiedad de mi esposa. Además de la casa, se le pagó un monto total de 88.631.000 pesos masiva. Que además asesinaron a 6 jóvenes, mientras otros 25 resultaron lesionados. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Y no hay respuesta a pesar de los operativos por aire y tierra del Ejército y fuerzas federales. Muchas gracias. Ya me cansé. Pero básicamente confío en Dios, en que están bien, y confío en que Dios todo saldrá bien, y muy pronto juntos otra vez. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Objeto sonoro 6. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste?
El objeto sonoro número 1 buscaba ser perceptible como registros pasados y presentes, como una forma de darle presencia o un cuerpo temporal a quienes no se pueden escuchar como en esas cifras. La pieza tal cual consiste en escuchar la conformación de una multitud de 108 personas, que es el número de desaparecidos que equivale a 2 semanas, y es un promedio que se ha hecho desde hace ya casi una década. Cada paso corresponde a una persona que tiene una pisada diferente o zapato y suelo en el que pisa, que varía. De esa forma reuniendo como una multiplicidad como de posibles entidades y posibles contextos diferentes que se unen para caminar juntas, básicamente. La secuencia también concluye o depende de qué realmente queremos escuchar y qué sentido también se le quiere dar a la conformación de una unión común. El objeto 2 plantea un poco la idea de pensar la justicia como responsabilidad infinita, como un horizonte de organización política a partir del cual se pueden construir órdenes políticos distintos, así como relaciones distintas, resonando un poco las ideas de otros días de la conferencia, plantear la idea de que la justicia real se practica, es un proceso que al rebasar el campo legal no se le puede exigir a un tribunal, a un gobierno o a una institución, sino más bien la idea es el resultado de sentirse interpelado, afectado, violentado, y desde ahí construir espacios de organización colectiva, autogestiva y autónoma que siembren otros porvenires. El objeto número 3 parte de una frase: el silencio es un prerequisito para la escucha. Es un silencio por los que ya no podemos escuchar, en donde cada uno decide qué escuchar, qué no escuchar y a quiénes estamos escuchando. Cuando abrimos el espacio del silencio, abrimos un espacio de riesgo y quizá los que escuchamos podemos encontrarnos ahí con nosotros mismos. El objeto sonoro número 4 es una grabación hecha en el tutelar de menores en Obrero Mundial por la colectiva La Yeca en la celebración del Día del Preso en Resistencia. Y otra parte del objeto sonoro es un documental que se llama El Grito, de Leobardo López Areche. Y lo que nosotras queríamos era contestar unas preguntas. ¿Cómo resuena la lucha del 68 en el momento actual? Si la juventud se ha venido criminalizando desde hace 4 décadas, ¿qué nos urge hacer para construir justicia? Creemos que necesitamos movernos de nuestros cómodos lugares, de la academia, de nuestro coche, en el museo, en el auditorio y en nuestras casas. El objeto sonoro número 5 tiene que ver con una reflexión en torno a la multiplicidad de voces existentes en torno a un mismo fenómeno. Justamente si vamos a ejercitar el proceso de reflexión en torno a la escucha, pues bueno, siempre habrá muchas voces que escuchar y bueno, también parte del paralelismo existente entre los hechos actuales y estas resonancias históricas del movimiento de 1968 y la matanza de estudiantes. Y también partí de las preguntas acerca de quién habla de la violencia en México, qué se dice sobre la violencia en México y cómo se dice cosas en torno a la violencia en México. Entonces también deriva en las preguntas de escucha en torno hacia el gobierno como victimario y hacia el pueblo como víctima. So what we want. Hola, 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 hola. Michael, sorry, just something. ¿Está ahí? El objeto número 6, buenísima noche, es de Jorge David García, no pudo venir hoy.
El objeto combina tres elementos: por una parte, fotografías tomadas de periódicos que muestran distintas escenas de injusticia y de lucha por la justicia de género. Por otra parte, sonidos que resultan del procesamiento digital de las mismas fotografías. Y en tercer lugar, el texto que aparece hasta el final está tomado del libro de Michael Harty y Antonio Negri, que a Jorge le detona en particular una reflexión sobre lo que significa la lucha de género a gran escala. So, what we want to do in this moment is to give people in the room the opportunity for feedback around what you wrote. What did you hear? What did you see? And what did you feel? In relationship to the sound object, but it also could be in relationship to whatever Lucia or I had to say, or Karen, and also in relationship to the sound protocol, to the larger conference. So again, what did you hear? What did you see? And what did you feel? Creo que muchos de ustedes tienen sus traductores, pero queremos invitarles a que ahora, si se sienten cómodos, nos lean o nos expliquen o nos digan qué sintieron, qué pensaron, qué vieron en este protocolo sonoro. Entonces les invitamos a tomar el micrófono. Hay 4 micrófonos en sala. Aquí hay uno, otro, y bueno, si gustan pasar. Bueno, ¿sí? Bueno, ya que justamente tengo aquí atrás a Sofía, esta parte donde escuché la ausencia, siento la ausencia como la muerte y veo la nada. Es extraño porque ella comenta que era como esa búsqueda y esa introspección, y sin embargo para mí esta nada es morir, no escuchar. Bueno, yo quisiera hablar del objeto sonoro 6. Se escuchaba ruido, caos, interferencia, imágenes de televisión de distintas manifestaciones, imágenes agrediendo mujeres. Y ver las imágenes y aparte solo escucharlas cerrando los ojos, sentí un nudo en la garganta, impotencia y enojo. ¿Les podemos pedir que se paren para hablar, solo para saber quién lo está haciendo? Sí, tengo una pregunta. ¿Hablamos de uno objeto o de todos? De un objeto preciso. Ok. De los 6. Entonces, yo quiero decir que el objeto 1, yo escuché como caballos, no como personas. Yo tive vontade de correr, salí corriendo, pero no para juntarme, pero para afastarme o alejarme. Y también yo lo que vi fue un monte de gente, pero de militares en montaría avanzando para el ataque, para la guerra, para la invasión, la tomada, la ocupación, la opresión y la muerte. Gracias. Bueno, voy a leer los 2 porque están concatenados. El 4 y el 5. Escuché un loop de indignación, escuché el bucle una y otra vez de ejercicios de poder sobre el otro, vi multitudes, me vi ahí sin ubicar un emplazamiento físico determinado y contuve por un segundo las ganas de llorar. El 5. Vi el pasado, el presente y me niego rotundamente a imaginar así el futuro. Nos vi a todos los hartos. Siento el coraje necesario para seguir, para continuar sumando mi voz y acción al mar colectivo. Vi una multitud indignada.
Bueno, respecto al número 4, para mí fue bastante especial. Yo escuché reclamos, anécdotas, sentí impotencia, enojo, dolor y mi corazón acelerado, que todavía sigue así. Y en especial vi a mi papá, porque él fue estudiante en la época del 68. A él como estudiante le pidieron hacer bombas Molotov porque él no pudo estudiar y era relojero de profesión. Y lo recordé mucho porque a pesar de que muchas veces lo llamaban cobarde por no querer salir a seguir defendiendo su país o no invitar a su hija a que lo hiciera, y que siempre me regañaba cuando yo quería ir a las marchas o muchas cosas, él lo que sentía era una preocupación porque veía que México estaba cayendo en lo mismo. Y me decía que tristemente este país, su decepción ya era muy grande, ya no tenía mucha esperanza, a menos que no solo los que marchaban hicieran algo. Y me pedía que no me uniera a esos grupos porque él no quería que yo tuviera que correr como él corrió cuando era joven. Entonces, eso fue lo que... En el audio número 3, el silencio, lo que vi fue a nosotros mismos desconcertados, sin saber qué hacer. Sentí parálisis y desconcierto. En el audio número 1 escuché pasos, cada vez más personas que se iban juntando, y también sentí que se iban juntando con una fuerza tan grande que galopaba cada vez más y más y más. Sorry, I'm going to say this in... Oh, me voy a hablar en inglés, perdón. So, the first one, I hear these high heels, and I think, following on Michael's talk, of a trans woman walking by herself somewhere. Then I hear her joined by more and more people, like marching in solidarity to some big confrontation. And the third one, the silence. First I hear a chair squeak, and then I'm thinking, I wonder if in my talk later I should talk about why is there such a lack of black people and voices at this event. And then I wonder, maybe I should put that in my talk after I talk about this black trans activist. And then I think, no, maybe I should, then I'll be a pain in the ass, and then people don't want to hear that, and I shouldn't say such things, and don't want to distract from the other important issues. And then I'm like, oh, the sound is silence. Look, there's, okay, we're done. Yo también quiero hablar del objeto sonoro 3. Lo que me di cuenta que estaba escuchando en realidad eran mis pensamientos. Me descubrí a mí misma pensando que no escuchaba nada, así como, creo que tienen problemas de audio, no entendí lo que está sucediendo. Y en el momento en el que puse mi mente en silencio, finalmente pude escuchar los plumones raspando las hojas, llenos como de apremio, como esta sensación de... Bueno, tuve esta sensación como de la gente que está escribiendo unida, que está haciendo algo, ¿no? Y al final me di cuenta que, bueno, fue muy breve porque escuché muy poco, pero que no me había permitido escuchar el silencio. Y sin embargo, en el único instante en el que lo hice, pude escuchar gente unida haciendo algo. Bueno, yo no puedo evitar, soy maestro. Entonces, lo que les recomendaría a los trabajos que son muy buenos, la próxima vez que los pasen, bajen la luz, como hacen en el cine, para que uno se enfoque en el sonido, ¿no?
Más yo como hombre estoy rodeado por tantas mujeres. En fin. La otra cosa es que no se puede escuchar un trabajo y luego el otro y luego el otro, y al final lo que resulta es que uno hace la composición de todos los trabajos. Y entonces aquí la unión de todos los trabajos es que llaman a la organización y a la lucha y a recordar lo que pasó en 68, que a mí me pega mucho porque mi hermano estuvo en la cárcel, entonces fue muy duro. Entonces cuando uno tiene como artista, uno tiene esos ganchos que atrapan al espectador, pues es cuando lo llevan a uno a sentimientos muy fuertes. Aquí el sentimiento muy fuerte que hay es la desesperación de una revolución que ya empezó y que no se sabe cuándo va a acabar. Las revoluciones, como les decía mis compañeras, empiezan cuando el pueblo tiene la conciencia de que tiene un gobierno ilegítimo. Después viene la revolución armada, pero la revolución en México pues ya empezó hace muchos años. Y el coraje y la impotencia se debe de traducir en organización, y eso es lo que reflejan, y me da mucho gusto, todos los trabajos sonoros. Llamar a la organización para enfrentar al gobierno. Bueno, yo hago una relación entre los distintos objetos sonoros, que a su vez cada uno tiene diversos objetos sonoros, ¿no? Y pienso que sobre todo el número 5, por ejemplo, es un puente aural entre el 68 y el 43. Un poco pensando en lo que comentó Sol Lenaro, de un loop en el que, por ejemplo, podemos escuchar que las demandas son similares y que el estado de desesperación, emergencia y rabia es muy similar. Entonces vale la pena como revisar todos estos documentos aurales, cómo pueden tener tanta similitud, más allá de las diferencias, por ejemplo, tecnológicas, pero que en realidad el contenido que está ahí nos marca un loop interminable y que es igual, ¿no? Pareciera que nosotros estamos peleando o manifestando lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres. Y cómo entonces habría que buscar nuevas alternativas para poder pues proponer salir de ese loop, ¿no? Creo que en el audio es evidente esta cascada de sucesos que no evolucionan realmente a través de las décadas. Celebré mucho el objeto que nos confrontó con nuestro propio silencio. Me parece que remite, bueno, a tantas cosas. Pensé en Cage, pensé en muchas otras referencias, pero creo que ocupa un lugar muy especial porque nos recuerda que tenemos no solo una responsabilidad, sino dos grandes responsabilidades en todo esto, en estos tiempos que son de guerra, no solo en México, sino creo que en buena medida en el mundo, y creo que eso tiende a intensificarse. Nos recuerda, decía yo, que tenemos que llevar adelante nuestras convicciones, la lucha de la que formamos parte, y al mismo tiempo tenemos que cuidar ese silencio que nos confronta permanentemente con el cuestionamiento de nuestro propio silencio, que es quizá lo único que puede hacer la diferencia entre nosotros mismos y aquellos y aquello que enfrentamos. Yo nada más quiero decir que después de escuchar los pasos de la tropa y parecía que venía la bestia o bestias, en el segundo sentir los reclamos cuando la conciencia aflora frente a la realidad y el enojo rebasa el miedo o el coraje asume el pecho. Gracias. Gracias por
abrirse a esta sesión de escucha. No es un producto final del taller, queríamos compartir el ejercicio de la herramienta que Ultra Red compartió con nosotros. Agradecer muy puntualmente a Michael y también a Robert Sember, que aunque estuvo a la distancia, estuvo muy presente en el proceso, y sobre todo la oportunidad de que este fuera un espacio de trabajo colectivo, no solamente para pensar juntos, sino también para escucharnos. Quiero agradecer uno por uno a Antonio Aldana, aquí a la izquierda, a Lorena Méndez, perdón, acá, y Lorena Mal, allá. Jorge David García amaneció con fiebre y no pudo venir hoy. Taide Subeldía, a Eric Meyenberg, a Andrea Ancira y a Fernando Fuentes, y también al Rancho Electrónico, que hospedó uno de nuestros diálogos, y a todos los otros espacios que ya se agradecieron puntualmente. Creemos que es solamente una invitación a seguir escuchando y a pensar cómo implementar la escucha fuera de estos espacios. Y una cosa más. Bueno, en la última sesión de trabajo que tuvimos, nos encontramos como con esto que quisiéramos compartir para cerrar la sesión. Y a Michael le gustó también. Es un pedazo de un poema de León Felipe, y dice así: esta historia sangrienta y desgarrada, ese truco monstruoso y despiadado está aquí. ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva esto? ¿A la justicia? ¿Existe la justicia? Si no existe, ¿para qué está aquí Don Quijote? Y si existe, ¿la justicia es esto? ¿Un truco de pista? ¿Un número de circo? ¿Un pim pam pum de feria? ¿Un vocablo gracioso para distraer a los hombres y a los dioses? Respondedme, que me conteste alguien. ¿Qué es la justicia? Silencio, silencio, otra vez el silencio. It's one of the things that Ultra Red will do in a moment. We call it an Ultra Red moment, when in the moment we're about to end, someone says I have something to say. And so there's a couple of things that I cannot not say. And it's in relationship to what you said, but also I want to do something, particularly what I did not do, and I'll talk about that. But your piece around sort of the movement, the foot movement, and your notion around the trans woman, and then the collective trans woman marching. You know, we were having a lengthy conversation yesterday, and I know that you and Jasmine particularly are going to talk with a panel around this expansion, what it means to be a gendered body, this notion of female woman body, right? But what happens when silence becomes betrayal? What happens when trans, particularly women of color, get murdered and folks don't show up? So just yesterday, I was reading a report that a black trans woman in Norfolk, Virginia was murdered. And one of the things that I keep pushing the black community around this notion that black lives matter, that all black lives have to matter. And in this space, that you brought that up. You know, one of the things that Cornel West talks about, what does it mean to muster the courage to think for oneself? I put that in conversation with something that was said on the first day, how we have the power to decolonize our mind. I say that to you because I want you to continue to be the courageous woman that you are. Never, never, never let anyone dim your light. The other thing I want to say is that for everyone who you just thanked, I want you to stand up. All the aliados, stand up.
Well, everyone can stand up now. So everybody stand up. Everybody can stand up. And I want folks to stand up. You too, stand up. Because a lot of the times we leave these spaces without really connecting. And I'm a believer that a movement could never sustain itself unless people connect. So I want you to do me a favor to give all yourselves a big round of applause. A bigger round of applause. It takes a lot of courage to be in spaces like this and be vulnerable. Keep doing the work that you're doing. You're teaching the world how to do it better. So I thank you all.